Muy buenas tardes, profesora Daniela, Federico y compañeros de curso que nos están escuchando. A mi grupo conformado por Génesis Cerdas, mi persona, Andrea Jiménez, Amanda Moraga, Fernanda Morales, Esmeralda Tigueros, nos corresponde abordarles el tema de la evaluación de riesgos de sustancias tóxicas denominadas plaguicidas. Muy bien, a través de esta presentación se van a abordar diferentes aspectos, entre ellos una introducción en la cual se presentará el caso, los principales objetivos, el estudio de las sustancias en la cual se dará una clasificación de estas, una información ecotoxicológica de dichas sustancias. Asimismo, se implementará una metodología de evaluación de riesgos conocida como matriz Apple. Además, se darán a conocer los patrones de consumo de dichas sustancias, se harán planes de manejo de información, como lo es el plan de comunicación y también un plan remedial. Y finalmente terminaremos con las conclusiones y recomendaciones de dicho caso. Es de suma importancia mencionar que todos los seres humanos interactúan con distintas sustancias a lo largo de sus vidas, en particular con los plaguicidas, por lo que su estado de salud puede verse perjudicado por las reacciones que se pueden ocasionar dentro del organismo de estos mismos. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, se ha demostrado que mujeres, adultos mayores, niños y niñas que trabajan o que viven cerca de zonas en donde se aplican agentes químicos se ven expuestos a altas concentraciones de plaguicidas en espacios exteriores e interiores, en ámbitos domésticos, comunitarios y laborales. Cabe mencionar que un aspecto importante es el inadecuado manejo, almacenamiento y la disposición final de los plaguicidas, ya que estos repercuten principalmente en ecosistemas acuáticos y genera serias alteraciones precisamente en el sexo y la reproducción de los organismos que habitan en estos. Se ha evidenciado que también pueden ocasionar la muerte de peces debido a que se ven modificadas las condiciones óptimas para que exista vida en un cuerpo de agua superficial. Además que estas generan otras sustancias más tóxicas que ocasionan malos olores y a su vez pueden interferir entre las actividades que los seres humanos desarrollamos cotidianamente cuando vivimos en zonas cercanas a un río. También es importante mencionar que a través de todo lo que les acabo de explicar, surge en sí un estudio de diversas sustancias como el paraquat, el diquat, el terbufos y el bromuro de metilo. Esto precisamente debido a que se han reportado intoxicaciones y daños al ambiente, razón por la cual diversos trabajadores y ambientalistas le solicitan que en Costa Rica se tomen medidas al respecto al empleo de estas sustancias dentro del país. Es muy importante también mencionar que el paraquat y el diquat son compuestos altamente tóxicos empleados para eliminar malas hierbas. Por lo tanto, el tratamiento de los envenenamientos requiere gran destreza y conocimiento en los procedimientos apropiados. Finalmente, a partir de todo este caso, se pretende brindar posibles soluciones para controlar la situación actual y a su vez analizar los patrones de consumo de dicha sustancia y brindar precisamente recomendaciones con criterio técnico desde la perspectiva de la salud ambiental, de modo que se refleje un equilibrio entre el ambiente, la salud, la economía y la sociedad como tal. Muy bien, para contextualizar un poco, ahora les describiré el caso y es que a partir del posicionamiento de una empresa que se encarga de fabricar sustancias químicas en el país, las representantes de la Unidad Técnica de la Dirección de Registros y Controles deben realizar un estudio de sustancias como el paraquat, el diquat, terbufos y bromuro de metilo, debido a que están surgiendo intoxicaciones y daños ambientales. Sin embargo, un grupo de trabajadores y ambientalistas insisten que las sustancias sean prohibidas en el país. Por lo tanto, acuden al Ministerio de Salud, también al Ministerio de Ambiente y Energía, para que realicen
las evaluaciones pertinentes a los riesgos e incluso han recurrido a diputados para que en sí estos se inclinen a su favor, ya que actualmente se están discutiendo los acuerdos de libre comercio con algunas potencias. Y en sí, para poder brindar posibles soluciones a la situación, se deberán analizar patrones de consumo de las sustancias, identificar los riesgos de estas y a su vez emitir las recomendaciones con criterio técnico para todas las empresas importadoras, comercializadoras y utilizadoras de estas sustancias precisamente. En cuanto a los objetivos de esta investigación, como objetivo general se tiene el elaborar un estudio sobre las sustancias paraquat, diquat, terbufos y bromuro de metilo según características, riesgos y posibles afectaciones en el ambiente y la salud para emitir recomendaciones desde la salud ambiental. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos el identificar los efectos de las sustancias paraquat, diquat, terbufos y bromuro de metilo en la salud de las personas, ecosistemas acuáticos y terrestres, seguidamente de brindar medidas de prevención y mitigación a corto, mediano y largo plazo sobre las sustancias químicas, para que en sí estas sean aplicadas por las empresas importadoras y comercializadoras de paraquat, diquat, terbufos y bromuro de metilo. Bueno, buenas noches, profesores y compañeros. Mi persona les hablará sobre el estudio de las sustancias que realizamos para este caso. Encontramos dos sustancias que son herbicidas, dos insecticidas y nematicidas. Estos son el paraquat, el diquat, terbufos y el bromuro de metilo. Como pueden ver los pictogramas en pantalla, encontramos efectos en la salud, peligros en el ambiente, gas a presión y tóxicos agudos. Aquí tenemos las sustancias en cuestión. Cabe destacar que voy a hablar de forma general de los efectos en la salud que tienen dichas sustancias. Primeramente tenemos el paraquat. Algo muy interesante es que este en el país solo se puede vender por receta profesional según el registro fitosanitario de Costa Rica del MAC. En Centroamérica es conocido por tener el mayor porcentaje de intoxicaciones y muertes, y en Costa Rica ha causado anormalidades subclínicas en trabajadores agrícolas de banano, café y palma. Tenemos la segunda sustancia, que es el diquat. Esta es una de las sustancias, según el análisis que realizamos y el estudio, que tiene menos efectos en la salud tanto como en el ambiente. Sin embargo, uno de los efectos a destacar que coloco aquí en pantalla es que provoca daños en ciertos órganos por exposiciones prolongadas. Luego tenemos los terbufos, que también solo se puede vender de receta profesional, y también en Centroamérica es conocido por intoxicaciones y muertes. En Costa Rica causó alrededor de 25 personas que fueron intoxicadas. Esto debido a un transporte ilegal que se dio. Esto se dio en febrero del 2014. Y bueno, también tenemos lo que es el bromuro de metilo, que está prohibido en el país y puede provocar daños en los órganos, como en el hígado, en los riñones y en el sistema nervioso. Entonces, de las 4 sustancias que pudimos analizar, 3 son efectivamente súper peligrosas para la salud y para el ambiente. El diquat encontramos que si no se da como una exposición prolongada no tiene efectos mayores, no obstante no deja de ser una sustancia tóxica o que afecta el ambiente y la salud. En este cuadro les voy a hablar sobre las generalidades de los efectos en el ambiente de las 4 sustancias estudiadas, así como los efectos crónicos que podemos encontrar. Primeramente está el paraquat, y en este encontramos que tiene una persistencia en el suelo, no tiene persistencia en el agua. No obstante, a pesar de que no es bioacumulable, en un estudio realizado en Costa Rica queda retenido por muchos años. Entonces lo que pasa es que debido a la lixiviación química llega al agua a través del suelo y es absorbido por la vegetación acuática. También encontramos que no tiene efectos carcinogénicos, macidio positivo en mutagénico. Tenemos también el diquat, que como les mencionaba, esta sustancia no tiene ni persistencia en el agua, más bien esta es soluble
Tampoco tiene persistencia en el suelo, es inactivo, por lo que minimiza los efectos en el ambiente. No obstante, es ligeramente tóxico para aves y abejas y para peces. Y esta obviamente no se puede negar. Y en los efectos crónicos tenemos que no es mutagénico ni carcinogénico. Luego vamos con los terbufos, que bueno, este tiene un historial de consecuencias nacidas en Costa Rica, además de las 25 personas intoxicadas, y es que en el 2009 se encontraron altas concentraciones en el río Zigzagola. Además, aunque no se puede encontrar en aguas subterráneas, sí puede permanecer en aguas superficiales. Un dato muy interesante es que en Costa Rica en el 2002 se detectaron residuos del químico en apio, lo cual es bastante preocupante para la seguridad alimentaria. Y bueno, también tenemos los efectos crónicos, que no es clasificable como carcinogénico ni mutagénico, al menos en los estudios que se han realizado. Luego tenemos el bromuro de metilo. Una de las razones por qué está prohibido en Costa Rica es porque destruye la capa de ozono. ¿Y qué es lo que encontramos? Que tiene su contribución en los gases de efecto invernadero, que son los clorurofluorocarbonados, y estos gases afectan a la capa de ozono. Y bueno, tras este análisis que realizamos, vamos a hacer la evaluación del riesgo. A partir de ello encontramos que 3 sustancias específicamente son sumamente peligrosas y tóxicas para el ambiente y para la salud. El paraquat, en lo personal y en lo que hemos comentado a través de las compañeras, es una sustancia que debe ser prohibida debido a su historial, al igual que los terbufos. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Ahora bien, tomando en cuenta las características expuestas por mi compañera Esmeralda, les haré un resumen de la matriz de Apel para el presente trabajo. Primeramente, el objetivo riesgoso es la empresa fabricante de estos químicos, cuyo propósito es ser vendidos, es decir, que sean comercializados. La empresa cuenta con 100 galones de paraquat, 125 de diquat, 155 de terbufos y 60 de bromuro de metilo. Estas sustancias son el peligro a evaluar debido a que amenazan a la salud humana, al medio ambiente y a la propiedad. Para el paraquat, basadas en las hojas de seguridad, afecta al ambiente, se le asignó un valor de 5 en vida, un 5 en medioambiental, un 4 en propiedad y un 4 en velocidad. Asimismo, un 5 en probabilidad y una clasificación de E en prioridad, lo cual es una consecuencia 5E catastrófica, y por último su estimación de prioridad de un total de 4.6. Para derrame tenemos un 4 en vida, un 5 en medioambiental, un 4 en propiedad, un 3 en velocidad, un 3 en probabilidad y una C en prioridad. Esto es una consecuencia de clasificación 3C seria con una estimación de 4.5. En cuanto a fuga, tenemos un 4 en vida, un 3 en medioambiental, un 3 en propiedad, otro 3 en velocidad, un 2 en probabilidad y un C en prioridad. Por lo tanto, sería una consecuencia de clasificación 2C seria con una estimación de 3.6. En toxicidad tendríamos un 4 en vida, un 5 en medioambiental, un 4 en propiedad, un 4 en velocidad, un 5 en probabilidad y una E en prioridad, lo cual es una consecuencia de clasificación 5E catastrófico con una estimación de 4.6. Y por último, para incendio, en vida tendríamos un 3, en medioambiental otro 3, en propiedad un 3, en velocidad 3, en probabilidad un 2 y en prioridad D, por lo cual se clasificaría como 2D serias con una estimación de 3.3. En cuanto a DIQUAT, podemos ver que las consecuencias se encuentran en un rango de serias. Para derrame y para fuga tenemos los mismos valores, con un 4 en vida, un 3 en medioambiental, un 3 en propiedad, un 3 en velocidad, un 2 en probabilidad y una C en prioridad, con una clasificación de 12 serias y una estimación 3.6 para ambas. En cuanto a toxicidad y afectación al ambiente, tendríamos igual
las mismas clasificaciones entre ambas. Estas son un 3 en vida, un 2 en medioambiental, un 4 en propiedad, un 3 en velocidad, un 3 en probabilidad y una C en prioridad, con una clasificación de 3 C serias y una estimación PR de 3.3. Ahora bien, en cuanto a los terbufos, tenemos que derrame y fuga tienen los mismos valores. Estos serían un 4 en vida, un 3 en medioambiental, un 3 en propiedad, un 3 en velocidad, 2 como probabilidad y una C como prioridad. Esto para una clasificación 12 serias y una estimación PR de 3.6. En cuanto a explosión, tenemos 3 en vida, 3 en medioambiental, 3 en propiedad, 5 en velocidad, 3 en probabilidad y una D como prioridad, para una clasificación de 3D muy seria y una estimación de 3.7. En cuanto a incendio, tendríamos un 3 en vida, 3 en medioambiental, 3 en propiedad, 3 en velocidad, un 2 en probabilidad y una D en prioridad, para una clasificación de 2D serias y una estimación de 3.3. Y por último, en toxicidad tenemos una clasificación de 4 en vida, 5 en medioambiental, 4 en propiedad, 4 en velocidad, un 5 en probabilidad, una E en prioridad y una consecuencia de 5E catastrófico con una estimación de 4.7. Ahora bien, para nuestra última sustancia, que es el bromuro de metilo, podemos ver que todas en consecuencia de matriz de riesgo se encuentran en rojo en una clasificación de muy seria o catastrófica. Para explosión, incendio, derrame y fuga tienen los mismos valores, que serían 3 en vida, 5 en medioambiental, 4 en propiedad, 3 en velocidad, 3 en probabilidad y una D en prioridad, para una clasificación de 3D muy serias y una estimación de 4.2. Aquí la única diferente es afectación a la atmósfera o al ambiente en general, donde todos los valores tienen un 5 y prioridad una E, para una clasificación de 5E catastrófico y un puntaje máximo de 5.5 en estimación. Para cada una de las consecuencias se tiene alguna recomendación. En cuanto a la toxicidad, podemos ver proveer de equipo de protección personal a los y las empleadas, así como una capacitación con respecto a la toxicidad descrita en las hojas de seguridad. También incluir una advertencia de toxicidad visible en el envase del producto para así prevenir también la intoxicación de los usuarios. Asimismo, aplicar chequeos médicos frecuentes a los trabajadores para prevenir consecuencias muy graves a su salud. Y también se recomienda elaborar planes de atención de emergencias ya propios de la empresa y un plan de atención de emergencias a nivel comunal. Además, una condición de ventilación, que estos deben ser resistentes en caso de explosión y mantener las condiciones del aire para proteger a los trabajadores, así como sistemas de extracción del aire para evitar la dispersión del contaminante y también evitar su uso, es decir, reemplazar estas sustancias por una alternativa con menor daño a la salud humana. Aunado a esto, en cuanto a la afectación al ambiente y a la salud, se recomienda evitar liberar estas sustancias al medio ambiente, y además de que son tóxicas para los organismos acuáticos y sus efectos duran por tiempo muy prolongado. En cuanto a incendios, se recomienda proporcionar agentes extintores dentro de la empresa y etiquetar el tanque indicando el tipo de sustancia que contiene y sus peligros. Esto ojalá que según el sistema globalmente armonizado. Además, capacitar al personal en caso de incendio y establecer rutas de evacuación. En cuanto a derrames, se recomienda hacer un análisis ambiental de la empresa con la finalidad de evaluar los posibles impactos ambientales y considerar, la ubicación de la empresa, la cual deberá estar alejada de cuerpos de agua superficial y de aguas subterráneas en caso de que, haya el derrame. También establecer métodos y contar con materiales para la contención y limpieza y contar con extractores de vapor en la zona de almacenamiento. En cuanto a fugas, se recomienda realizar monitoreos e inspecciones a la zona de almacenamiento de sustancia, brindar mantenimiento y protección a este mismo, así como que se debe contar con barreras de contención para evitar que el producto ingrese a los desagües o fuentes de agua. Y por último, en caso de explosión, se recomienda etiquetar las sustancias indicando el tipo y sus peligros, como mencioné, según el sistema globalmente armonizado, y controlar las propiedades físicas y químicas.
Además, cabe destacar que estas recomendaciones no se aplican para el bromuro de metilo, más que todo porque es una sustancia que estaba prohibida en el país y por lo tanto no se permite la venta y uso de la misma. A continuación les hablaré sobre los patrones de consumo de estas sustancias. Se estima que las ventas de pesticidas generaron ganancias de 4.800 millones de dólares para las principales empresas que se dedican a esta actividad, las cuales son BASF, Bayer, Corteva, entre otras. Todo esto nos indica que el consumo y uso de pesticidas, plaguicidas en el mundo es bastante importante. Nuestro país no es la excepción. En el 2011, la FAO, por sus siglas en inglés, dijo que Costa Rica era el mayor consumidor de plaguicidas en el mundo, con 51.2 kilogramos por hectárea. Leyendo la literatura, se menciona que esto es debido a la extensión de monocultivos y al aumento del sector productivo en el país. Pero es un dato alarmante. En el siguiente gráfico pueden observar la cantidad de importaciones de plaguicidas en kilogramos del año 2017 al 2019. Podemos observar que sí se ha disminuido el consumo de importación en Costa Rica. Sin embargo, en el 2019 lo que más se consume es Terbufos, seguidamente de Dicuat y Paraquat. Esto es alarmante debido a que, como se explicó, son plaguicidas que representan riesgos y peligros a la salud y al ambiente. Y también nos hace ver que si bien ha disminuido a través de los años, se sigue manteniendo un uso y consumo en el país. Ahora les hablaré del plan de comunicación que tuvimos para transmitir los riesgos y peligros. Primeramente se eligieron públicos claves y el mensaje que se deseaba transmitir. Se identificaron dos grupos claves. El primero son los trabajadores y ambientalistas que se oponen a las sustancias y después la población en general que tiene un desconocimiento sobre las mismas. Lo que acabo de mencionar son supuestos. Ahora, el objetivo es comunicar características, riesgos y recomendaciones respecto a las sustancias. Por otro lado, para transmitir todo esto, se hará una mesa redonda con trabajadores y ambientalistas y se les dará una infografía. Para la población en general serán charlas en televisión, ya sea nacional o local, también en la radio, redes sociales y también se harán por medio de Canva invitaciones. El mensaje principal que se quiere transmitir a estos grupos es cómo son utilizadas estas sustancias, para qué sirven, los riesgos que presentan para el ambiente y la salud, que el uso debe ser regulado y monitoreado, que no se debe de promover el consumo de plaguicidas y agroquímicos en Costa Rica y también que el bromuro de metilo no se utiliza en Costa Rica desde el año 2013. La infografía va a transmitir características de cada sustancia, el uso, efectos en la salud y ambiente. También se va a explicar los pictogramas del SIC y una guía de esto. También hay mensajes claves que vamos a verlos en el transcurso de la presentación. La invitación a la mesa redonda será por medio de correo electrónico a quienes correspondan, es decir, a los trabajadores y ambientalistas. Por otro lado, esta es una invitación, un póster que se hará para invitar a las personas a las charlas en la televisión, radio y en las redes sociales. Pueden observar que son 5 semanas. Aquí pueden observar dos mensajes claves. El primero es evite usar plaguicidas y se muestra alguno de los peligros según el SIC y los pictogramas también se explican. Por otro lado, se hace una pregunta de si las personas conocen que estas sustancias pueden causar daño a la salud y al ambiente para que las puedan identificar. Aquí pueden observar dos mensajes claves. El primero es evite usar plaguicidas y se muestra alguno de los
peligros según el SIC y los pictogramas también se explican. Por otro lado, se hace una pregunta de si las personas conocen que estas sustancias pueden causar daño a la salud y al ambiente para que las puedan identificar. En estos mensajes claves se dice no al bromuro de metilo, también se muestran los pictogramas del SIC y una explicación, y al otro lado está un póster donde se dice que en Costa Rica se usan muchos plaguicidas, evidenciando esta problemática. Aquí pueden observar la infografía que se les dará de insumo a las personas que asistan a la mesa redonda. Esta es informativa, explica para qué se usa, los peligros y también muestra la clasificación de las sustancias según los peligros y riesgos del SIC. Ahora bien, para que las personas pudieran entender qué significa cada pictograma, en la siguiente diapositiva van a ver una guía. Aquí hay una explicación de los pictogramas que se explicaron anteriormente en la infografía. También se da el concepto del sistema globalmente armonizado y a la derecha pueden observar todos los pictogramas de la infografía anterior. Entonces les sirve de guía para comprender el símbolo de este pictograma y de qué trata. Seguidamente vamos a hablar un poco acerca de lo que es la remediación ambiental y los factores que hemos tomado en cuenta para el caso. Primeramente, es importante recalcar qué es la remediación ambiental. La remediación ambiental es una serie de medidas que sirven principalmente para solventar afectaciones que se han realizado al medio ambiente, principalmente por actividades antropogénicas. Estas normalmente se enfocan en lo que es afectaciones in situ y afectaciones ex situ. Ahora bien, principalmente para ello es importante tomar en cuenta que para realizar esto se debe de hacer de cuenta que el daño o la contaminación ya se ha efectuado, debido a que la remediación ambiental busca cómo mitigar o cómo actuar ante los posibles efectos adversos que pueden existir después de una contaminación. En este caso, vamos a analizar lo que es las sustancias de paraquat, diquat, terbufos y bromuro de metilo en la situación de que se hayan derramado o que hayan caído en el medio ambiente, tanto de forma in situ como de forma ex situ. Con todos los datos que se obtuvieron en lo que es el APEL y asimismo con la consulta de lo que son las hojas de seguridad de cada sustancia, se puede determinar para el paraquat los siguientes peligros. En esta tabla se observan las sustancias y los respectivos peligros que se han encontrado y las acciones in situ y ex situ dependiendo de. En el caso del derrame para la sustancia paraquat, en lo que es el in situ, se ha enfocado principalmente en el enjuague de los suelos, extracción de vapores y la bioremediación. Esta última es importante mencionarla que únicamente es viable en todas las sustancias de ya efectuarse el daño. Evidentemente, para efectos de lo que es la evaluación de riesgos, es decir, el APEL, no es una herramienta recomendable debido a que evidentemente no ha ocurrido ningún desastre. En el caso de lo que es el ex situ, es necesario realizar también el lavado de los suelos, una reacción de óxido-reducción química, bioreactores que pueden ser útiles y una biopila. Este es importante debido a que la biopila se define como un proceso biológico donde los contaminantes son biodegradados y mineralizados, lo cual puede ayudar a lo que es el enriquecimiento de los suelos porque este proceso adiciona nutrientes y humedad a lo que es el suelo. Ahora bien, identificando lo que es otro peligro en el caso de la sustancia del paraquat, existe lo que es la toxicidad. Este enfocado principalmente en lo que es la salud de las personas. Para en lo que es el in situ, se recomienda lo que es la utilización de equipo de protección personal y las hojas de seguridad a mano y en conocimiento de todos los trabajadores.
De la misma forma, en ex situ se busca lo mismo debido a que es demasiado difícil lo que es buscar otro tipo de medida que no sea principalmente medidas de prevención, siendo estas lo que es el equipo de protección personal, las hojas de seguridad y la comunicación a la población sobre la toxicidad de las sustancias y las posibles afectaciones que pueden tener. Por otra parte, dentro de los daños ambientales, uno de los aspectos importantes es el enjuague de los suelos y la fitorremediación en el caso de una contaminación in situ. Ahora bien, en el caso de ex situ es importante lo que es el lavado de los suelos y la pirólisis. Esta última funciona debido a que el paraquat no es una sustancia que pueda ser potencialmente combustible. Por tanto, no generaría ningún tipo de incendio o algo similar basado a la exposición de calor. Ahora bien, entrando en la misma tabla, la sección de la sustancia DICUAT, como primer peligro tenemos lo que es el derrame. En este mismo se debe utilizar lo que es un enjuague de suelos, extracción de vapor y el biovento en lo que es in situ. En el ex situ se debe utilizar el lavado de los suelos, la extracción química y la descontaminación por gases calientes. Al mismo tiempo, esta sustancia puede ocasionar lo que es toxicidad en la persona, que de la misma manera, como en el caso anterior, se enfocan principalmente a acciones preventivas, las cuales omitan o no permitan que este tipo de afectaciones se dé en la salud de las personas. Un punto completamente importante de esta sustancia es el daño a ecosistemas acuáticos, debido a que es una de las principales afectaciones. Por tanto, como medidas in situ se plantean lo que es la extracción de vapores que va a emitir después de caer en el agua y el bombeo de agua para generar lo que es movimiento. Asimismo, en lo que es el tratamiento ex situ, se recomienda utilizar lo que es la desagelonación, que es un proceso el cual un contaminante químico se vuelve menos peligroso, o su finalidad es que el contaminante se vuelva menos peligroso en comparación a como era antes. Ahora bien, también es importante que en esta se haga un tratamiento de las aguas para evidentemente minimizar el riesgo de las posibles tóxicos o sustancias peligrosas que pueden estar en el medio acuático. En el caso ahora de lo que es los torbufos, se identificaron lo que es el derrame, lo cual se puede mitigar con lo que es enjuague de suelos, extracción de vapores, el biovento y la vitrificación, que es básicamente solidificar la sustancia. Y en el ex situ sería el lavado de suelos, extracción química y descontaminación por gases calientes. También se encontró lo que es la explosión, la cual es bastante difícil de controlar, por tanto también se enfoca lo que es en el ámbito de la prevención, utilizando barreras de contención, barreras de onda expansiva y evacuación de las personas. Como un medio ex situ podría considerarse lo que es la descontaminación por gases calientes y el óxido de reducción química en caso de ya estar efectuada. Lo que es también importante recalcar es el incendio, debido a que también es una afectación en la cual se buscaron alternativas que tengan que ver un poco más con el ámbito de prevención, siendo estas un comité contra incendios y un sistema de captación de humo. Asimismo, se considera importante tener un plan de emergencias para la evacuación de las personas en caso del mismo. En lo que es una afectación ex situ, se recomienda una descontaminación por gases calientes. Ahora bien, otro punto importante es la toxicidad de este químico, el cual también se enfoca en lo que es el ámbito de prevención, principalmente en la utilización de equipo de protección personal, conocimiento de las hojas de seguridad y la comunicación a la población. En cuanto a lo que es el bromuro de metilo, se encuentra en los siguientes ámbitos de peligrosidad, siendo principalmente altamente tóxico para las personas y su salud. Para esto simplemente se ha enfocado a lo que es el equipo de protección personal, el conocimiento de las hojas de seguridad para saber qué hacer en caso de, y la comunicación a la población. Asimismo, también otro peligro es el daño a los ecosistemas acuáticos,
lo cual se pretende de manera in situ por medio de la extracción de vapores mitigarlo y al mismo tiempo el bombeo de agua para generar movimiento. En el caso de algún tratamiento ex situ, se genera o se propone de nuevo la desalogenación para hacer la sustancia menos peligrosa y asimismo el tratamiento de las aguas. No obstante, es importante mencionar que en el caso del bromuro de metilo, en lo que es el país, se encuentra prohibido y no se encuentra accesible su ingreso. Esto debido a que es una sustancia altamente peligrosa y que se ha determinado que es mejor no utilizarla. Como parte de las conclusiones de la investigación, se puede determinar que primordialmente estos agentes tóxicos causan unas consecuencias bastante severas, entre agudas y crónicas. Algunas de ellas son muchísimo más letales a lo que es dependiendo del grado de exposición de las personas. Por ello, es crucial mencionar que es importante que se utilice el equipo de protección personal, dado caso que las personas se encuentren en contacto con estas. Asimismo, según la investigación y los datos que se han recolectado, se puede mencionar que las sustancias causan principalmente efectos de irritabilidad, malestar respiratorio, dificultades oculares, entre otros padecimientos agudos. Por esto mismo es importante mencionar que la mayoría de estos no son cancerígenos o no son mutagénicos. Sin embargo, existe un caso entre las sustancias que se han analizado, como es el bromuro de metilo, que se cataloga como un agente capaz de ocasionar padecimientos neurotóxicos, lo cual es bastante grave para las personas y su salud. Claro está que todos estos factores que se han evaluado se basan en características sujetas a factores de DL50 y LC50. Ahora bien, en el caso de las afectaciones sobre los ecosistemas, se puede apreciar que la mayoría de las sustancias poseen una capacidad de bioacumulación baja, lo que también ocasiona una capacidad de movilidad pobre en cuanto al suelo y el agua. Aún así, en lo que es la sustancia del paraquat, el diquat, los terbufos y el bromuro del metilo, son bastante tóxicos o ligeramente tóxicos para la fauna acuática, especialmente para lo que son los peces y otros animales. En el caso de los ecosistemas acuáticos, los terbufos poseen una característica extremadamente tóxica, lo cual sugiere una afectación un poco más grave de esta sustancia en comparación a las demás en cuanto a estos hábitats. Como se puede apreciar, las sustancias son bastante diferentes unas de la otra, por tanto es bastante importante entender acerca de los daños ocasionados por el uso de estas sustancias y sus diferentes características, las que los hacen más o menos peligrosas según su químico. Por esto mismo es importante mencionar que, dado caso se acepten lo que son estos químicos en el país, se debe contar y se debe priorizar un tratamiento y disposición final acorde a la legislación nacional, evitando el deterioro de los ecosistemas y de la salud de las personas. De la misma manera, se debe velar por la trazabilidad de los productos que se vayan a aceptar en el país y sus condiciones de producción, tratamiento y lo que vayan a hacer después de su uso. Asimismo, es importante un punto sobre el cumplimiento del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Esto debido a que con dicha información se puede reconocer el grado de peligrosidad y al mismo tiempo se puede realizar algún tipo de plan de acción en caso de que suceda algo malo o algo extraño con lo que son estas sustancias. Por ello, con esta investigación se puede concluir que las sustancias son altamente peligrosas, principalmente en altas exposiciones, las cuales pueden ser sumamente letales y que pueden causar inclusive problemas severos a las personas y a su salud. Como parte de las recomendaciones del trabajo de investigación, es importante recomendar que nosotros, desde el punto de vista de salud ambiental, no creemos muy viable el hecho de el ingreso de las sustancias a lo que es el país. Sin embargo, de realizarse y aceptar el ingreso de estas sustancias como parte de herbicidas utilizados en el país, se cree considerable realizar las siguientes recomendaciones. Primeramente, verificar el cumplimiento del sistema globalmente armonizado, el uso de protección personal, la gestión de los residuos peligrosos y la evaluación de gestores autorizados para su disposición final.
Además de ello, creemos que se debe contar con estudios constantes de calidad de agua, suelo y otro tipo de organismos ambientales presentes en donde se utilice la sustancia. Así como también es importante considerar la dispersión que tengan las mismas. Por otra parte, se sugiere que los trabajadores y personas que se relacionen con lo que son las sustancias se realicen chequeos médicos constantes, inclusive también para los transportistas, los cuales de forma indirecta tienen contacto con la sustancia. Asimismo, en caso de que ya un desastre se encuentre efectuado, se recomienda tener un plan de emergencias que esté bastante arraigado a lo que es las hojas de seguridad de cada sustancia. Y esta información se recomienda que sea accesible para todos la instalación y todas las personas que trabajan en la misma, para promover lo que es una acción conjunta y rápida sobre una situación futura. No obstante, desde el punto de vista de nosotras, estas sustancias deben ser monitoreadas e inclusive reconsiderar la existencia de otros herbicidas capaces de realizar la misma función sin poner en riesgo la salud, o bien que sean unas sustancias que posean unos efectos secundarios menos severos para la salud humana y los ecosistemas relacionados. Bueno, muchísimas gracias por su atención brindada. Esperamos que les haya gustado la presentación y abrimos espacio a las dudas o comentarios.